Hermanos y amigos, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Espero que el Señor siga bendiciendo cada aspecto de su vida. Espero que ustedes se encuentren bien de salud también. Y obviamente mi deseo es que ustedes sigan avanzando espiritualmente todos los días. Ok, hermanos, voy a empezar con una anécdota, que está bien. Hace una semana en la escuela, se quebró una rama y se cayó, pero no se había separado completamente del palo. Entonces yo agarré machete y también serrucho para tratar de cortar la rama quebrada con el fin de eliminarla, ¿verdad? Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando yo empecé a trabajar, tenía que trabajar durísimo. ¿Por qué? Porque tanto el machete como el serrucho andaba sin filo, ¿verdad? No le había puesto filo o algo así, ¿verdad? Yo estaba trabajando con herramientas que no tenían filo. Entonces, con el tiempo, abandoné el esfuerzo porque no valía la pena trabajar tanto sin resultado alguno. Entre más trabajaba, menos progreso había prácticamente, ¿verdad? Entonces, en la Biblia leemos algo bien interesante en Eclesiastés 10:10. El tema de hoy se titula La vida es más fácil con sabiduría. Ok, hermanos, Eclesiastés es un libro escrito por el rey Salomón, el hombre más sabio de la historia del mundo, con la excepción de Jesucristo, ¿verdad? Dice así: si se embotare el hierro y su filo no fuera amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Entonces, Salomón está diciendo, ¿verdad? Lo que les estoy diciendo ahorita también, ¿verdad? Si tratamos de trabajar con una hacha, digamos, sin filo, tenemos que trabajar más duro, mucho más duro. Hay que darle más esfuerzo sin resultado alguno. A veces eso es lo que a mí me pasó cuando yo estaba tratando de cortar la rama quebrada, ¿verdad? Pero realmente este versículo nos da una analogía. Dice, la sabiduría es provechosa para dirigir. Una persona que trata de vivir sin sabiduría es como una persona que trata de trabajar con un hacha, digamos, sin filo, ¿verdad? O sea, la vida es más difícil, más dura cuando nosotros no aprovechamos la sabiduría que el Señor nos ofrece a nosotros. Si nosotros no tenemos sabiduría, tendremos la tendencia de tomar decisiones necias, hacemos cosas que realmente no tienen sentido, no pensamos lógicamente, no basamos nuestras acciones ni nuestras decisiones en la inteligencia que el Señor nos ha dado. Entonces, la clave en este momento es entender lo siguiente: sin la sabiduría, ¿verdad?, arraigada en nuestro corazón, en nuestra mente, la vida es mucho, pero mucho más difícil, ¿verdad? Cuando una persona trabaja con herramienta, ¿verdad?, hay que ponerle filo, ¿verdad?, con lima o algo así, para que tengamos un instrumento bien como filudo o algo así. O sea, de la misma manera, tenemos que afilar, digamos, o agudizar nuestra inteligencia, nuestra sabiduría. ¿Cómo lo hacemos? La respuesta ya es obvia, ¿verdad? Tal vez ustedes ya pueden esperar, ya pueden entender lo que les voy a decir, ¿verdad? Como una lima es algo que da filo a un serrucho o algo así, la Biblia, ¿verdad?, nos agudiza la inteligencia, nos llena de sabiduría. La sabiduría es útil porque podemos contar con la sabiduría para evitar problemas. La vida siempre va a tener problemas, hermanos, es cierto, ¿verdad? Pero con la sabiduría arraigada en el corazón es más fácil sacarnos de los problemas que la vida nos traiga. Hermanos,
hay bastantes cristianos que tratan de vivir basando sus decisiones, basando sus acciones, ¿verdad?, en su propia soberbia. Cuando la Biblia dice plenamente que vivir así prácticamente es imposible, ¿verdad? He tenido el privilegio, la oportunidad de trabajar con personas bien inteligentes en mi vida, bien sabias, bien maduras en la fe. Y he visto que su vida marcha mucho mejor. Por lo contrario, cuando una persona trata de descifrar su propio rumbo en esta vida, ¿verdad?, en vez de contar con la sabiduría que solo el Señor nos puede dar, ¿verdad?, tal persona, ¿verdad?, tiene que luchar más, tiene que esforzarse más y a veces resulta en un desenlace catastrófico prácticamente, hermanos. Confíen en la sabiduría del Señor, pero saber que el Señor nos ofrece sabiduría de nada sirve, hermanos, si nosotros no nos estamos llenando de la sabiduría. ¿Y cómo lo hacemos? Pasando tiempo ¿dónde? Ustedes ya saben la respuesta, hermanos, ¿verdad? En la palabra del Señor. La palabra del Señor nos agudiza, ¿verdad?, la inteligencia, nos da más capacidad de razonar, de pensar, de concluir, de llevar a concluir, ¿verdad?, las cosas más inteligentemente. Es necesario, hermanos, que nosotros aprovechemos la sabiduría que el Señor nos da. En cualquier proyecto, cuando tenemos las herramientas adecuadas, ¿verdad?, trabajamos con menos esfuerzo. Así es en la vida espiritual también, en la vida rutinaria, en la vida práctica. Entre más sabiduría tenemos, más frustraciones evitamos. Entonces, no cuenten con su propia sabiduría. Agudicen, hermanos, agudicen su mente, su corazón, llenando su vida de la sabiduría que el Señor nos ofrece a todos, ¿verdad? Y la decisión más inteligente, obviamente, es aceptar a Jesucristo, aceptar la vida eterna que Él nos da. Pero, hermanos, si yo no hubiera pasado tiempo en la Biblia, no habría entendido mi necesidad de un Salvador. Habría pasado por esta vida sin la sabiduría que le conduce a uno a una relación íntima con el Señor a través de la sangre de Jesucristo. Pero el punto principal, hermanos, es que nosotros podemos evitar un montón de problemas, un montón de momentos muy duros, prácticamente sin solución, si nosotros, ¿verdad?, basamos nuestras decisiones y nuestras acciones en la sabiduría que el Señor nos ha dado a través de este libro, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice otra vez? Si se emboltare el hierro y su filo no fuere amolado o como afilado, ¿verdad?, hay que añadir entonces más fuerza. Y es cierto, pero hay una analogía. El versículo continúa diciendo, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Ustedes están andando sabiamente, como lo dice en Colosenses. Ustedes están, ¿verdad?, agudizando su inteligencia, su vida espiritual, porque cuando tenemos sabiduría, ¿verdad?, vamos a querer hacer otra cosa, vamos a querer obedecer al Señor, andando con Él más de cerca, permitiendo que el Señor nos dirija. El Señor utiliza su palabra para dirigirnos. La palabra del Señor y la sabiduría realmente son la misma cosa. Entonces, hermanos, aprovechen, ¿verdad?, este mensaje de hoy para meditar en cómo ustedes están viviendo. ¿Están buscando la sabiduría del Señor o ustedes descartan la sabiduría del Señor con el fin de que ustedes confíen en su propia soberbia? Si su opción es la segunda, no se quejen cuando sufren problemas sin que aparentemente no tienen solución, porque con la sabiduría es mucho más fácil tomar las decisiones que causan que evitemos problemas en primer lugar. Siempre habrá problemas y cuando los hay,
La sabiduría nos da la capacidad de sacarnos del problema con más facilidad. Así dice la palabra del Señor. No vivan como necios, no vivan como personas tercas o algo así, obstinados, confiando en su propia sabiduría. Debemos confiar en el Señor de todo corazón, ¿verdad? Que dice la palabra del Señor, el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Te doy gracias, Señor, por este mensaje. Te pido, Señor, que lo utilices en la vida de cada persona y que nosotros, Señor, nos despertemos, Señor, que nosotros nos demos cuenta de lo mucho que nos importa la sabiduría, Señor. Y la sabiduría, Señor, es algo que tú nos ofreces libremente a través de tu palabra. Te pido, Señor, estas cosas en tu nombre. Amén. Que hermanos, que el Señor los bendiga ricamente. Espero verlos mañana en el culto. Y también mañana les voy a presentar otro devocional también. Cuídense, que pasen feliz día. Que el Señor los bendiga muy, pero muy ricamente.